Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos, capítulo 6, versículo 9. Hebreos 6, 9. La palabra de Dios dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo que está aquí. Gracias por tu palabra que se está impartiendo desde temprano. Y en este momento, Señor, esperamos palabra tuya hacia nuestras vidas. Háblanos, Padre Santo. Que seas tú, Señor, usando mi vida, Señor, y no sea yo, sino seas tú hablando a mis hermanos el día de hoy. Y que todo lo que el día de hoy se hable pueda caer en buena tierra, Señor, y pueda dar frutos, Señor, oh Dios. Conociendo más de ti y conociendo quién eres tú. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Está un poco confuso el versículo. Para poderlo entender un poquito más, tenemos que ver un poquito, abrirnos más en el contexto de que estamos hablando. Y el tema de hoy que quiero hablar es: Jesús es mejor Salvador. Estamos hablando de la salvación y hay muchos temas que se pueden sacar de aquí. El libro de Hebreos habla muchos temas. Pero nos vamos a enfocar acerca de Jesús como el mejor Salvador. Hoy en día podemos ver muchísimas corrientes de ideologías, muchísimas corrientes de religiones, sistemas religiosos. Incluso dentro de las mismas denominaciones hay, ¿cómo se dice?, conflictos, ¿verdad?, de pensamientos. Algunos dicen, todos los caminos llevan a Dios, como todos los caminos llevan a Roma. Hay que ser, lo único que Dios quiere es que seamos buenos. Hubo un anuncio muy famoso, no sé si, creo que fue el año pasado, en el Super Bowl, que decía Jesús, ay Dios, se me olvidó el nombre, pero que Jesús solamente busca el bien del vecino, hacer el bien para el vecino. Y sale ahí un señor lavándole los pies a un homosexual, sale lavándole los pies a una madre soltera, sale lavándole los pies a un drogadicto. Y uno puede pensar, pues sí, ¿verdad? Pues sí, cierto. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces estas corrientes, diferentes formas de creencias, nos pueden distorsionar lo que realmente es la salvación. A veces, en ocasiones, yo tengo una amiga que es mormona. Y estuve platicando con ella. Y esta muchacha, estuve hablando mucho tiempo, me aventé un buen rato hablando con ella. Creo un año más o menos, tratándola de convencer. Y ella me dice, es que no puedo creer que yo, después de se fue de misionera a varios lugares. Dice, yo creo en Jesús y creo en Dios. No puedo creer que todo esto que yo sentí dentro de mí estuvo mal. No puedo creer yo que todo esto que he creído todos estos años esté mal. Si yo dentro de mí yo oraba a Dios y le decía, Señor, yo te quiero servir, Señor, úsame, quiero ser útil para tu obra. Y ella dice que ella fue por medio de ahí. Y eso es lo peligroso de las corrientes, ¿verdad? Especialmente la mormona, que conocemos los mormones, ya es una secta, ni siquiera es denominación, es una secta. Muchas corrientes. Y no es algo nuevo, desafortunadamente.
Si nos vamos un poquito más al contexto de lo que está sucediendo en Hebreos, hermanos, todavía estaban los discípulos vivos. Tenía poco que había fallecido o que había sido sacrificado Jesús. Muy poco. Unos cuantos años, unos 30 años a lo mejor. 50 años. Y ya había corrientes de enseñanzas que decían que Jesús no podía ser Dios. Imagínense. Aún estaban los discípulos vivos y ya existían este tipo de corrientes de enseñanzas. ¿Qué nos depara a nosotros? Después de miles y miles de años, ¿verdad? Por eso hemos visto a través de la historia muchos reformadores, Martín Lutero, ¿verdad? Que han buscado siempre la verdad acerca de nuestro Salvador. Independientemente de lo que te pueda ofrecer el mundo allá afuera, tenemos que siempre recordar que Jesús es el mejor Salvador. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a ver. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Estas personas que estaban trayendo estas nuevas enseñanzas o estas distorsiones habían escuchado el evangelio. Sin embargo, no la escuchaban con fe, ¿verdad? Estas buenas nuevas, obviamente, hablamos de la salvación de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí más adelante, en el versículo 14, Pablo reafirma que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pablo reafirma que es Jesús el que entró y traspasó los cielos, diciéndoles, claro que sí, claro que Jesús pudo haber entrado al cielo. Debemos de recordar que hasta este punto de la historia los judíos estaban buscando, o mejor dicho, esperaban a un héroe, alguien que los salvara de la opresión de lo que estaban viviendo, un salvador, de la opresión de los romanos, todo eso que estaban viviendo. Incluso podemos observar cómo en el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la historia, Dios fue dando al pueblo de Israel diferentes personajes, líderes, los cuales fueron puestos por Dios, obviamente, para liberar al pueblo dependiendo la situación y la circunstancia en la que estaban viviendo en ese tiempo. Por ejemplo, Dios puso a Moisés y a Aarón cuando estaban errantes en la tierra. Dios puso a los jueces como a Sansón, a Gedeón, Débora, cuando estaban en la tierra prometida. Dios puso a reyes como a Saúl, David, Salomón, cuando estaba conformando su reinado. Dios también puso a profetas como Elías, Jeremías, Ageo, Daniel, Ezequiel, cuando empezó la decadencia del reino. Y por mucho tiempo después de esto hubo un gran silencio, hasta que no llegó Juan el Bautista y comenzó a anunciar la venida del Mesías y finalmente Jesús. Y aun aunque después de que Jesús murió en el Calvario se presentaron nuevos líderes, sabemos que hubo más hasta el día de hoy. Pero nadie más se pudo presentar en toda su perfección como nuestro Señor Jesucristo. Nunca hubo antes y no lo hubo después. Jesús es la máxima expresión de la salvación.
No lo hubo y no lo habrá. Pero al parecer las personas a las que se les dirige esta carta estaban olvidando las enseñanzas más básicas y principales acerca de Cristo. Cosas que ellos ya deberían de tener grabadas en su corazón, cosas que ya deberían de tenerlas bien entendidas, que deberían de tenerlas como fundamento, pero sin embargo ellos comenzaban a olvidarse y comenzaban nuevamente a poner esto en duda. Dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas estas son doctrinas, son enseñanzas básicas del cristiano, que ya deben de tenerlas bien grabadas. Pero nomás viene alguien más y les dicen, ¿sabes qué? Yo creo que por ahí no es. Y de repente dicen, pues puede que tenga razón. Estos judíos no querían dejar a un lado las costumbres religiosas del judaísmo. Y por esta razón comenzaban a poner en duda las bases doctrinales acerca de Cristo. Y esto se puede ver en todo el libro de Hebreos, cómo Pablo comienza a defender esto. Estos nuevos creyentes judíos habían aceptado a Cristo, pero no habían hecho el compromiso de seguirlo. Algunos incluso se pudieron haber llamado cristianos, pero en realidad no habían cambiado completamente su forma de pensar. Una parte de ellos aún se aferraba a las enseñanzas que ellos tenían. El problema es que si seguían ignorando esto, cada vez se habrían de endurecer y llegaría el momento en el que no podrían discernir ya entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántas veces nosotros venimos a Cristo y traemos esas enseñanzas con las que fuimos criados? Cosas que la religión católica nos enseñó. Y que son cosas que, ¿cómo es? Por pura voz que se fue transmitiendo. Y no las dejamos. Y las tomamos como que si fueran bíblicas. ¿Verdad? Y queremos a veces imponer cosas que ni Cristo habla acerca de eso. ¿Verdad? A veces nosotros traemos, por decir algo, que decimos, ¿qué le gusta? Comer carne el día de Semana Santa, ¿verdad? Bueno, eso a lo mejor como cristianos ya se los fue quitando poco a poco. Pero muchos van al panteón a visitar a sus muertos el día 2, ¿verdad? No se nos quita esa costumbre, ¿verdad? Queremos celebrar esas tradiciones, esas cosas, y no dejarlas a un lado. Tenemos que tener cuidado. No hay otra manera de nosotros poder acercarnos a la salvación, solamente por medio de Cristo Jesús. La tradición nos enseña que es por obras, que si yo me porto bien, ¿verdad?, Dios me va a ayudar. Y al que se porta mal, ¿quién lo castiga? Dios, ¿verdad? Dios castiga al que se porta mal. Esas son enseñanzas de la Iglesia Católica. Y seguimos viviendo nuestra vida cristiana conforme a esos rudimentos, conforme a esas enseñanzas, ¿verdad? Seguimos penando a veces por pecados pasados porque decimos, es que si no sufro yo, Dios no me puede perdonar.
Y si el hermano le diría, hermanos, el siguiente domingo vamos a irnos de rodillas de aquí al cerro para que Dios nos perdone y empezar un nuevo año limpios, estoy seguro que algunos de ustedes aquí se apuntaban y se iban de rodillas, ¿verdad? Porque pensamos que así es como tiene que ser, ¿verdad? No hemos dejado esa parte y queremos seguirla mezclando con el cristianismo. Y entonces empezamos a crear estas confusiones dentro de su doctrina. Pero no, tenemos que recordar que Jesús es el mejor Salvador. Solamente en Jesús hay salvación. No en mis acciones, no en lo que yo haga, no como yo, que si me porto bien, que si me porto mal, que si esto, que si hago aquello, que si hago una manda, que si hago acá. No. Solamente en Jesús hay salvación. ¿Y qué es esta salvación? ¿Cuál es esta mejor salvación? ¿Qué diferencia hay esta salvación que yo le estoy compartiendo a la salvación que le está ofreciendo la Iglesia Católica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esta salvación que yo le estoy diciendo yo a usted a la salvación que está ofreciendo la Iglesia Mormona? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hablan de Jesús o no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la salvación que yo le estoy trayendo a usted es una salvación que exige una madurez para poderla comprender. Dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Hay que tener madurez para poder entender la salvación de Cristo. La salvación es comida sólida y no leche. Tenemos que ser adultos y no infantiles. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La salvación exige una perfecta rectitud, no ser inexpertos en la justicia. Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque aún es niño. La salvación no es solo arrepentimiento de las obras muertas, sino arrepentimiento hacia Dios. Y no solamente arrepentirnos delante de Dios, sino tener una fe en Cristo Jesús. La salvación no es creer en Dios sin Cristo, sino fe en Cristo como Dios. ¿Qué quiere decir esto? Usted no puede decir que cree en Dios sin creer en Cristo. Y usted no puede creer en Cristo sin creer en Dios. No existe tal cosa. Hay religiones allá afuera que dicen, Jesús fue solamente un maestro, solamente es Dios, a Dios es el que tenemos que seguir. ¡No! No hay Dios sin Cristo y no hay Cristo sin Dios. Dice el 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos otra vez de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles estos rudimentos? Las cosas básicas, que entendamos que Cristo es Dios. Tenemos que dejar eso ya atrás y entender, ya tenerlo ya bien sólido en nosotros e irnos más adelante a la perfección, profundizar más acerca de Dios, acerca de quién es Él y qué es lo que quiere para nuestras vidas. No echando otra vez de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Tengo que volver otra vez a explicarles qué es la fe. Tengo que otra vez explicarles por qué no pueden ser salvos por medio de las obras. La salvación no es una ceremonia externa, sino una transformación y regeneración interna. La salvación no es la identificación con los constantes sacrificios, sino identificarnos
con el sacrificio único y perpetuo con Cristo Jesús. La salvación es la revelación completa de una bendita esperanza que no incluye dudas de la resurrección y del juicio eterno. Dice el 6.2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso lo tenemos que tener nosotros como cristianos bien consolidado. La salvación no solo es ser iluminados, sino es ser hechos nuevas criaturas en Cristo. La salvación es un alimento constante. La salvación no es solo una muestra del Espíritu Santo, es estar envueltos completamente en Él y en su plenitud. Dice Hebreos 6.4, porque es imposible que los que a una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La salvación es gustar de la palabra de Dios. La salvación no es solo presenciar un milagro, sino ser uno mismo. Hebreos 6.5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, ¿qué debemos hacer? El mismo autor nos explica ahí del 1 al 8, lo que acabamos de leer, del capítulo 6, nos está presentando todas estas recomendaciones a seguir. Primero nos está llamando a madurar, que necesitamos olvidar el viejo pacto y venir a la completa revelación del nuevo pacto en Cristo Jesús. Se nos exhorta a que no solamente nos arrepintamos de las obras muertas, de todo aquello que hacíamos, y no solamente creer en Dios, sino que tengamos que poner nuestra fe completamente en Cristo, creyendo que Él es Dios mismo. Tenemos que dejar atrás, hermanos, todas nuestras falsas creencias. Para ellos eran las bases judaicas. Para nosotros, ¿qué es? Analicemos nuestras vidas, hermanos, y dejemos todo eso que creíamos atrás. Y debemos de entregarnos completamente a Cristo Jesús. También nos está recomendando a pedir poder de parte de Dios para poder llegar a la madurez espiritual. La madurez espiritual es muy necesaria para poder entender todas estas cosas. Porque si no entendemos todo esto que se nos habla aquí en la palabra, ¿qué sucede? Pues corremos peligro de que venga alguien, ¿verdad? Y nos traiga otra corriente, otra enseñanza, algo que se escucha medio más o menos como cristiano, y empezamos a hacer eso. Por eso necesitamos nosotros tener esa madurez espiritual. ¿Por qué? Porque corremos peligro de perder incluso nuestra salvación. Y sin darnos cuenta estamos poniendo en duda todo aquello que ya hemos recibido de parte de Cristo. Y esto se los digo, hermanos, porque hay gente allá afuera que va a ir con usted y le va a decir: ¿usted es salvo? ¿Usted va a decir? Sí, ¿verdad? Claro que soy salvo. Y luego le va a decir: ¿cómo es que sabe usted que es salvo? Aparte del pastor, alguien que me diga: ¿cómo sabe usted que es salvo? Ok. Sí, hermana.
Por haber creído en Jesús, exactamente. Y al ser bautizados, tenemos la seguridad de que somos salvos. Pero va a venir personas que van a venir a querer poner en duda eso en usted. Y le van a decir, no hermano, ¿quién le dijo? Si nos vamos a Hechos, los primeros que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Y usted no habla en lenguas. Usted no es salvo. Y le van a decir con la Biblia. Y usted va a decir, sí es cierto, la Biblia sí dice eso. Tenemos que tener cuidado, hermanos. El enemigo es astuto. Usa el enemigo las mismas escrituras para hacernos caer. Lo hizo con Jesús. ¿Por qué no lo va a hacer con usted? ¿No fue así? Las mismas escrituras utilizó el enemigo para hacer caer en tentación a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros le demos la importancia a la palabra del Señor, que tengamos esa madurez y estemos meditando en ella día y noche. Dice Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si estamos recibiendo la revelación completa de Cristo y toda la revelación completa acerca de su salvación, debemos nosotros de recibirla como verdadera. Pues realmente porque si no lo hacemos, entonces nosotros automáticamente nos estamos condenando a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sabremos si pertenecemos a Cristo? El autor nos indica que es por medio de nuestros frutos. El Señor nos conoce. Él conoce a cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que los frutos que generemos son los que nos van a dar la entrada a la vida eterna. No. Sino que serán estos por medio de los cuales nos vamos a dar cuenta si realmente hemos aceptado la verdad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Así es como nos vamos a dar cuenta. Debemos de recordar nuevamente que habían dos tipos de cristianos en ese tiempo, en esa iglesia. Los judíos, que eran recientemente convertidos, que se estaban aferrando a su pasado, y aquellos, los otros, que abrazaron la verdad de Cristo en su totalidad. El autor nos está llamando a seguir el ejemplo de aquellos que han demostrado lo que es ser un verdadero seguidor de Cristo, dejando todo nuestro pasado atrás y entregándonos completamente a la plenitud de la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Ya para terminar, vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estas obras de amor que realizamos son los frutos que todo cristiano debe tener como resultado de ser salvo por Cristo. Esto es lo que nos va a diferenciar del mundo. Y no solo de ellos, sino también de aquellos que se dicen llamar cristianos, pero no están demostrando ningún fruto. Esa es la diferencia. El servicio. Fíjense nomás cómo se conecta todo. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual Pablo sabía que los cristianos de Tesalónica eran verdaderos es porque podía ver en sus vidas y observar los frutos que ellos daban. Frutos de su salvación genuina. Hermanos, los invito a que si usted ya es cristiano, si usted ya ha sido bautizado y usted ya camina en el Señor, procuremos dar frutos de esa mejor salvación que hemos recibido. Si usted no es cristiano, déjeme decirle que Jesús es su mejor Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Le voy a pedir a Adrián que aquí permanezca para hacer una invitación entre él y yo. Queremos darle gracias a Dios por el libro de Hebreos, porque es el que escogió para finalizar este año y comenzar el nuevo. ¿Se están dando cuenta que el libro de Hebreos tiene esa pauta, ese poder para guiarnos a la iglesia? Dios a través de su palabra. Por ese lado lo comento, porque aquí está el libro de Hebreos, capítulo 6. Y en la invitación comienzo diciéndoles lo que dice al comienzo de la epístola de Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es necesario decirles y repetir lo que hoy nos ha hablado el Señor a través de su siervo Adrián, que Jesús es el mejor Salvador. Habrá muchos y hubo muchos, ahí dice que habló muchas veces y de muchas maneras, líderes, salvadores, libertadores, pero como bien lo dijo mi hermano, nadie como Jesús. Jesús es el único Salvador, y Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Nadie más lo hizo. No sé por qué en México celebran el día 2 de los muertos. Los muertos no murieron por la gente, por los mexicanos. Los muertos no murieron por nosotros. No sé por qué celebran a la Virgen. La Virgen no murió por nosotros. Los reyes de Oriente fueron y adoraron al niño, y ahí estaba la Virgen. No adoraron a la Virgen, ni le llevaron regalos a la Virgen. Al niño, porque Jesús es el Salvador. Su nombre mismo lo dice. Jesús significa Salvador. No sé por qué la gente celebra a Santa Claus si Santa Claus no murió en la cruz por nosotros. El que murió en la cruz por nosotros fue Jesús. Por eso dije al inicio del culto que es necesario echar en una caja a los muertos, y en otra caja a la Virgen, y en otra caja a Santa Claus, y los mandamos hasta el año que entra, porque nunca más se van a mencionar. Sin embargo, Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy está aquí para invitarte a decirte: hijo, yo soy tu único Salvador. ¿Qué vas a hacer con tu único Salvador? ¿Dejarlo? ¿Abandonarlo y rechazarlo y dejarlo para cuando estés dando tu último suspiro? Esa es una insensatez, una locura. Dejarlo para el último, no. Y sin embargo hay gente, fíjate, Adrián, estaba viendo esta semana, oyendo de una persona que ya está casi muriendo, y le predican el evangelio, y le predicamos el evangelio, y ella dice, no quiere, porque se aferra a lo que sus abuelos y padres le dejaron, la religión. No, es que mis padres y mis abuelos me dejaron esto, y no los puedo traicionar. Hermanos, se aferra a eso, estando en juego su alma, que se va a perder. Decimos, acepta a Jesús como Salvador, prepárese para morir.
Dice, no, es que no puedo porque mis padres me dejaron esto. Es triste, esa situación. ¿Qué vas a hacer tú hoy que acabas de escuchar la palabra de Dios? Jesús es tu único Salvador, no hay otro. Él lo hizo, y lo hizo porque te amó, y lo acabamos de escuchar. Ya conoces tú la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Habrá alguien aquí que necesite hoy entregarse a este Salvador? ¿Habrá alguien que todavía no es cristiano y quiera terminar el año bien? Que necesite abrir su corazón y su mente y dar su vida a Jesús. ¿Hay alguien? Este momento es solemne, es contemplado desde el cielo para ver si hay alguien que decida ser cristiano. Y todos los que ya somos cristianos, mantenernos firmes como cristianos, brincando un año más. Gloria al Señor. Amén. ¿Ven que sí hay? Gloria a Dios, aquí hay. Amén, aleluya, le damos gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él ha movido el corazón de esta jovencita que viene a alabar al Señor, viene a entregar su vida a Cristo. Hermano, Dios escoge el día y la hora, Dios escoge la predicación, Dios escoge todo para que se dé una vez más, que se salve un alma. Por esta alma vino Cristo a morir en la cruz. Él fue el que murió en la cruz. No fue el apóstol Pablo, no fue Juan, no fue el pastor, no fue el diácono, fue Jesucristo. Y aquí no se habla de otro tema más que de Jesucristo. Se alaba a Jesucristo, se ora en el nombre de Jesucristo, se ama por Cristo Jesús. Y Dios nos ha puesto este mensaje para mostrar el amor fraternal que viene todo el año 2025, porque eso es lo que Dios espera, el fruto maravilloso del amor. ¿Hay otra persona aquí que necesite pasar? Gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí que necesite pasar? Que necesita entregar su vida y cambiar su corazón.